El Ministerio de Salud restringe la realización de pruebas PCR y de antígenos en el sector público para evitar desabastecimiento. Las entidades públicas que no cumplan con el aforo del 50% serán sancionadas, según el Ministerio de Trabajo. Habitantes de Zaruma realizaron un plantón en el exterior del Palacio de Gobierno para exigir acciones urgentes ante los socavones en esa ciudad. Policía investiga la muerte de una madre y sus 2 hijos encontrados sin vida en Turi, provincia de Azuay. Se presume que la mujer estranguló a los menores y luego se suicidó. Ni la policía se libra de los robos. Delincuentes se llevaron la computadora que utilizaban para receptar denuncias en una unidad comunitaria. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Comenzamos hoy las noticias contándoles que la ministra de Salud, Jimena Garzón, confirmó que ante la falta de pruebas de diagnóstico de COVID-19, dispuso que las de PCR y de antígenos solo se realizarán con prescripción médica y ya no por libre demanda. Hola, Tania. Hola, Gaby, amigos televidentes. William Young nos informa que este anuncio es exclusivo para los centros del Ministerio de Salud y no para los laboratorios privados. A escala nacional, el Ministerio de Salud tiene 1.400 puntos para realizar pruebas de diagnóstico de COVID-19, pero según informó el gobierno, solo quedan 200.000 pruebas de antígenos y unas 30.000 PCR para todo el país, algo que preocupa, y si no se toman acciones, según la titular de esta cartera, Jimena Garzón, tendríamos desabastecimiento de pruebas. Al momento estamos a libre demanda y eso nos está produciendo un estrés a nivel del sistema de detección temprana y también de diagnóstico de COVID. Y no queremos, por supuesto, que se nos acaben las pruebas antes de que nos llegue el siguiente lote. Por lo tanto, estamos sacando estos lineamientos para que sean estas pruebas realizadas por prescripción médica. Pero esta decisión es únicamente para los centros públicos del Ministerio de Salud. En el municipio de Guayaquil también restringen el uso de pruebas. Primero evalúan a los pacientes y luego determinan a quiénes hacer el test. No tenemos pruebas de manera infinita, son muy limitadas y por ello se está priorizando los casos en donde la sospecha es alta y en donde pudieran haber pues alguna confusión en cuanto a al diagnóstico debido pues a la sintomatología que es muy parecida a la de la influenza, a la del H1N1 y a la gripe común. Y en un comunicado del gobierno se advierte que esta escasez es un tema global. Los ecuatorianos que vengan desde Florida, Estados Unidos, no deberán presentar la prueba de PCR y eso se debe a la escasez de test en este estado del país norteamericano. De pruebas en esa localidad. Desde hoy, la función pública trabaja con el 50% del aforo en las oficinas. La medida se da por el incremento de contagios de COVID-19 luego de las festividades de diciembre. Carla Delgado conversó con el ministro de Trabajo, quien aseguró que habrá sanciones para las entidades que no cumplan con la disposición. Son empleados públicos que este martes llegaron hasta la plataforma gubernamental en el norte de Quito. La reducción del aforo fue evidente. Incluso algunos cubículos permanecieron vacíos. Esto provocó la molestia de algunos usuarios. Es entendible por la situación, pero sí considero que pues estamos los ciudadanos que estamos tratando de hacer nuestros trámites somos quienes pagamos los platos rotos, ¿no? La disposición del 50% de aforo para la función pública se da por el alto número de casos de COVID-19. Una medida preventiva que, según el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, pretende evitar el contagio entre funcionarios, como ocurrió el año pasado. Habían 7.000 contagios en abril del año pasado y ese fue el tope de contagios en esta pandemia. Hoy el Ministerio de Salud
pronostica que vamos a superar ese valor, que es sumamente preocupante. Agregó que las entidades que incumplan con la disposición serán sancionadas. ¿Cómo haremos el control? A través de los inspectores que en forma aleatoria acudirán a las diferentes instituciones públicas. En el registro civil, por ser parte de los sectores estratégicos, la reducción del aforo se ordenó solo en la parte administrativa. El tema administrativo está al 50% y el tema operativo estamos atendiendo con nuestros operadores para poder brindar a la ciudadanía toda la atención y sobre todo garantizar el derecho que el ciudadano tiene a la identidad. Aquí se ha puesto mayor cuidado en las medidas de bioseguridad. Todos los cubículos tienen protección para evitar contagios. El Ecuador tiene al menos unos 450,000 funcionarios públicos. Esta medida regirá hasta el 23 de enero. Sin embargo, de acuerdo a la situación epidemiológica, podría mantenerse. Sobre este mismo tema, en Guayaquil la reducción de los aforos coincide con la alta afluencia de ciudadanos a las instituciones. Decenas de usuarios acudieron al gobierno zonal para realizar trámites, mientras que en el municipio de la ciudad cientos de personas llegaron a pagar sus impuestos prediales. José Carlos Alvarado con los detalles. Desde temprano, decenas de personas acudieron al edificio del gobierno zonal de Guayaquil. Muchos llegaron con sus papeles para completar sus trámites, pero antes tuvieron que presentar su carnet de vacunación. Luego de la reducción del 50% de los aforos en las instituciones públicas emitido por parte del COE Nacional, las entidades reforzaron los controles. En los ingresos se revisa qué tipo de solicitud se va a realizar y se verifican los documentos. Aquí en el gobierno zonal se realiza una variedad de trámites, desde renovación de pasaportes hasta procesos de apostillado. Algunos de los usuarios señalan que la medida de reducir los aforos es positiva, pero otros indican que debe haber un mayor respeto de las medidas de bioseguridad. No se ha reducido porque por lo que ve usted hay bastantes personas y no toman tampoco la distancia. ¿No se está respetando? No, no se está respetando la distancia. Para mí me parece positivo porque de este modo pues prevenimos cualquier tipo de contagio. Sin embargo, la medida coincide con el pago de los impuestos prediales en el municipio de Guayaquil. Los gobiernos autónomos descentralizados también deben acogerse a la medida, pero el Cabildo sostiene que están con la restricción desde hace 2 semanas. Sin embargo, en los exteriores había cientos de ciudadanos esperando cancelar sus deudas, como cada enero. Muchos de ellos son adultos mayores. Algunos solicitan que haya más distancia en las filas. Porque dice que debemos tener 1 metro, 2 metros de distancia y tenemos poco. Oiga, hermano, yo estoy asustado. Mire esto. ¿Qué es el trato a los ciudadanos? Son personas de la tercera edad. El vocero municipal asegura que igual se han implementado algunos mecanismos en el interior del edificio. Se asignaron varios departamentos para que realicen los pagos. Tenemos aproximadamente unas 10, 15 ventanillas habilitadas. Las personas hacen la fila con presencia de agentes de control metropolitano para que mantengan el distanciamiento, el uso de la mascarilla, el uso del alcohol. Entre 4,000 y 6,000 personas acuden a diario para este trámite, por lo que el municipio recuerda que se lo puede hacer a través de bancas virtuales y agencias físicas. El presidente de la República descartó que se vaya a decretar un nuevo confinamiento para los ecuatorianos por la pandemia del COVID-19. Asimismo, se refirió a los proyectos de ley que remitirá a la Asamblea. Lazo nuevamente criticó al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, a quien acusó de buscar derrocar al gobierno. El presidente de la República arranca el año contando que los créditos que empezará a entregar el gobierno serán ágiles y sin tramitología. La línea de crédito que estamos aprobando permitirá dar créditos desde $500 hasta $5,000 para el sector agrícola, el sector ganadero, para la pequeña industria, para nuevos emprendimientos en el sector agroindustrial y con especial énfasis a la mujer ecuatoriana. Mirando hacia adelante, cuenta que la reforma laboral no será la primera que remita a la Asamblea. La ley de inversiones sería enviada con carácter de urgente y en primer lugar. Y la ley laboral la vamos a enviar a la sociedad civil en primer lugar para promover un amplio debate de la ley laboral para que nadie crea que entre gallos y medianoche queremos plantear una reforma importante
para promover el empleo en el Ecuador. El gobierno se mantiene en la idea de crear un régimen laboral paralelo al actual. El presidente también se refirió a la pandemia y descarta confinar a la población. Todas las medidas que había que tomar ya se han tomado. Y hay una que yo quiero claramente descartar, el confinamiento. ¿Por qué? Porque eso afectaría la economía, afectaría la vida normal de los ciudadanos, molestaría la vida de los ciudadanos. Dijo además que para marzo confía en que el 85% de los ecuatorianos estén inoculados con las 3 dosis de vacunas. Finalmente se refirió a las movilizaciones anunciadas para el próximo 19 de enero. Con la ley en la mano, con la Constitución en la mano, enfrentaremos a los violentos que quieren tumbar el gobierno y tumbar a la democracia, como el señor Leonidas Issa. Según el presidente, no hay voluntad de diálogo en la CONAIE, y aunque dice que el gobierno está dispuesto a conversar con todos, se muestra convencido de que hacerlo con esa organización no tiene mucho sentido. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó el pedido de caducidad de la prisión preventiva planteado por el exsecretario de Inteligencia del Correísmo, Pablo Romero, quien seguirá en prisión. Jacqueline Rodas con los detalles. Este martes debía instalarse la audiencia de apelación de la sentencia de 9 años de prisión impuesta en septiembre de 2020 al exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, como autor del secuestro del político Fernando Balda, hecho que se dio en Colombia hace casi una década. Pero la defensa de Romero pidió al tribunal que primero se declare la caducidad de la prisión preventiva, que se le permita dejar la cárcel y en su lugar se le coloque grillete electrónico, se le prohíba salir del país y se le imponga la presentación periódica ante la autoridad. Según él, Romero ya lleva más de 600 días privado de su libertad y la medida habría caducado al año de su detención porque la sentencia no está en firme. El fiscal general subrogante Wilson Toainga se opuso al pedido. Explicó que según la ley, la caducidad se interrumpe con un fallo de primera instancia. El tribunal se retiró a deliberar y finalmente le dio la razón a la Fiscalía. Rechazó la solicitud de Pablo Romero, quien deberá seguir en la cárcel de El Inca, en Quito, mientras se resuelve la apelación de la sentencia, que al momento se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia ante el mismo tribunal. El 2021 cierra con autoridades de control encargadas, subrogantes o prorrogadas en funciones y un consejo de participación con varios concursos retrasados. En medio de una pugna interna, el organismo encargado de designar autoridades ofrece concluir los procesos en 2022. El año que termina dejó ver aún más la marcada división del Consejo de Participación Ciudadana que queda en deuda en la designación de autoridades. Varios procesos llevan retraso en medio de acusaciones internas por falta de transparencia o manipulación de los concursos. Que ya hay nombres y apellidos, es decir, tanto hemos luchado para que los concursos no sean puestos a dedo y resulta que esto sea más bien un show para que ya el que estaba ungido, en este caso, sea el que gane. Es totalmente falso. Más bien yo denuncio todo lo contrario. Yo denuncio que se reciben presiones mediáticas, que incluso ciertos consejeros falsean a la verdad, quieren desprestigiar a los concursos. En medio de la pugna, el país tiene un contralor subrogante del subrogante, un Consejo Nacional Electoral prorrogado en funciones y un defensor del pueblo encargado, entre otras autoridades que ya debían nombrarse. La presidenta del Consejo de Participación, Sofía Almeida, ofrece concluir con los procesos en 2022. El defensor público en marzo, nombrar al contralor en abril, a los consejeros electorales hasta mayo, jueces del Tribunal Contencioso Electoral en junio, al igual que el defensor del pueblo. Yo estoy segura que vamos a terminar nuestro trabajo de la mejor manera. Hemos logrado superar todos los obstáculos que hemos tenido. No le va a ser fácil a ninguna fuerza oscura de poder poner un contralor a su medida, de poder poner a un defensor del pueblo a su medida. Almeida lidera la mayoría del pleno de 4 consejeros, enfrentada a los 3 consejeros restantes que conforman la minoría a la que pertenece María Fernanda Rivadeneira. El Consejo Nacional Electoral analiza el 5 de febrero de 2023 como la fecha tentativa para los comicios seccionales. Los primeros días del mismo mes en 2022 se declararía el año electoral. Patricio Díaz nos tiene información de lo que esto implica.
La planificación de un proceso electoral toma más de un año. Por eso, desde los primeros días de 2022, el Consejo Electoral prepara acciones para los comicios seccionales. Entre los primeros pasos está definir la fecha en que se realizará el proceso en 2023. Tentativamente se ha hablado de que esto va a ser en febrero 5 de ese año. Por lo tanto, el periodo electoral, que es el año anterior, arrancaría en febrero 7 aproximadamente. Pero antes tendrán que establecer temas como el presupuesto. En el año 2017, el presupuesto para una elección similar a la que vamos a llevar fue de 131 millones de dólares. El presupuesto del último proceso presidencial fue de algo más de 90 millones de dólares. Estamos trabajando en este momento en la preparación de la información pertinente para presentarla a las autoridades financieras. Y el 13 de enero los equipos técnicos del Consejo y el Ministerio de Finanzas empezarían a trabajar en definiciones. Gastos exclusivos del proceso electoral, impresión de papeletas, tenemos que pagar a los militares, policías, contratar personal, etcétera, etcétera. Los otros pasos tienen que ver con cambios de domicilio, la depuración del padrón electoral con el registro civil, entre otros. El CNE además utilizaría el mismo sistema informático del anterior proceso electoral, pero recuerdan que los equipos cumplieron ya su vida útil. Hemos golpeado puertas a organismos internacionales. En 2023, además de la elección de alcaldes, prefectos y otras autoridades seccionales, se elegirá a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Seguimos informando y vamos ahora a un hecho estremecedor. 2 niños y su madre fueron encontrados muertos en su vivienda ubicada en la parroquia Turi, al sur de Cuenca. La primera hipótesis de la Fiscalía apunta a que la mujer asesinó a sus hijos y luego se suicidó. El área, normalmente rural y tranquila, se llenó hoy de policías, de fiscales, de gente buscando una explicación. En esta casa encontraron 3 cadáveres. 2 eran de niños, de 6 y 7 años, y el otro de su madre, de 34. Los menores estaban sobre una cama, la madre colgada de una viga un poco más allá. Eso hace pensar, aparentemente, de que posiblemente estamos frente a una situación de un homicidio practicado o realizado por la madre y, a su vez, quien, luego de cometer situación, se quitó su vida. Pero, aunque sea la primera hipótesis, no es la definitiva. Por ahora se sabe que los niños fueron estrangulados, pero habrá que hacer autopsias y revisar detenidamente la escena que ya fue alterada por otro familiar, la abuelita de los menores, que fue quien encontró los cadáveres. Ella señala de que fue en la mañana y vio a quien hoy perdió su vida, cortando hierba y a los menores jugando. Después regresó para darles el almuerzo. Encontró a la madre de los menores colgada o suspendida en un cordel y sobre una viga. Ella, pensando de que estaba con vida, trató de reanimarle y bajó el cadáver. Los familiares han hablado ya con la Fiscalía y la policía, tratando de aportar datos que sirvan para encontrar las causas de la tragedia. Venía con antecedentes, problemas, depresión, de acuerdo a las primeras diligencias. Sin embargo, lo único claro en este momento es que hubo 3 muertes. El por qué y el cómo son ahora los temas a investigar. En tan solo 4 días que lleva el año, 6 personas han sido asesinadas en la provincia de Los Ríos. El hecho más reciente se registró en el cantón Babahoyo, donde un hombre y una mujer fueron atacados a tiros. Marlon Melo nos amplía. La ola de violencia no se detiene en Los Ríos, una de las provincias más peligrosas del país. Fue a las 23 horas de este lunes cuando un hombre que estaba sentado afuera de una vivienda, acompañado de una mujer, fue interceptado por 2 sujetos en moto, quienes le dispararon por varias ocasiones. El hecho ocurrió en la parroquia El Salto del cantón Babahoyo. Y producto de ello, el ciudadano de nombres Bajaña, León, Edison, Javier, resultó con 5 impactos de bala. Dichos disparos fueron con orificios de entrada y salida
Posteriormente fue llevado a una casa asistencial de salud donde se corroboró su deceso. La mujer que estaba en el sitio resultó herida y permanece en el Hospital Martín y Casa. Los moradores están alarmados por lo sucedido. Aseguran que estos ataques armados los mantienen atemorizados. Como cuando se comentan, se disparan así, duelo. Era boom, boom nada más, bala venteada. Y es que fue hace una semana que otra persona también fue asesinada en el mismo lugar. De acuerdo a la información que manejan las autoridades, la mayoría de estas muertes violentas que mantienen en zozobra a la población tendrían relación por ajustes de cuentas y son atribuidas a organizaciones delictivas que se disputan el control y el territorio para la venta de drogas. Intentamos obtener una entrevista con la policía, pero no se han querido pronunciar. En los 4 primeros días de este año ya se han registrado 6 crímenes entre los cantones Babahoyo, Quevedo y Vinces. Pero no ha sido la única provincia donde se han reportado crímenes. En menos de 72 horas ya se han registrado 4 sicariatos en la provincia del Oro. El último caso ocurrió en Machala cuando un hombre fue interceptado por sicarios que le dispararon en la cabeza. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo con los detalles. En el barrio Los Ceibos, en Machala, fue asesinado con varios tiros en la cabeza César Torres, alias Pollo Loco. Según los vecinos, la víctima intentó escapar, pero fue alcanzado por los sicarios y quedó tendido en el piso. Cristian Espinosa, jefe de la Unidad de Muertes Violentas de El Oro, informó que el Occiso registra antecedentes penales desde 2009. Indican que unos de 3 a 4 personas han estado sentadas ahí en la esquina y en ese momento ha llegado una motocicleta con 2 personas. Y una de ellas se baja y empieza a disparar y le produce lamentablemente la pérdida de vida de una persona. Esta es la 4ª muerte violenta en la provincia de El Oro en menos de 72 horas de este nuevo año. El 1 de enero 2 hombres fueron baleados en Huaquillas. Más tarde, el propietario de una finca en Zaruma encontró el cuerpo abandonado de Darwin Riofrío con una bala en la cabeza. La hipótesis que se maneja de las muertes que tenemos en Huaquillas principalmente es por la lucha de los pasos clandestinos que hay en el cantón. La de Zaruma no está muy clara porque moradores del sector indicaron de que el hoyo Occiso no era del sector. No sabemos con quién estuvo, con quién llegó o si lo dejaron abandonado. ¿Un ex policía? Es ex policía, había sido dado de baja en el año 2013. ¿Por qué razón? Tiene un proceso por robo. Datos de la Dirección de Muertes Violentas revelan que los 4 asesinados tienen antecedentes penales, pero no son los únicos episodios de violencia que se viven en la provincia de El Oro. La tarde de este 3 de enero, 2 ciudadanos fueron heridos con varios impactos de bala dentro de un local de apuestas en la frontera sur. Un hecho insólito ocurrió en Quito. Una unidad de policía comunitaria ubicada en el norte de la capital fue robada. Un sujeto ingresó y se llevó equipos informáticos con los que se receptaban las denuncias ciudadanas. Carlos Luis Carrillo nos cuenta más. Ni la policía se salva de la delincuencia. Esta unidad comunitaria, ubicada en las calles Leonidas Plaza y Wilson Centro Norte de Quito, fue visitada por un ladrón. Él fue captado por las propias cámaras de seguridad de la unidad. Es un sujeto vestido de negro que ingresa y en cuestión de segundos se sustrae una computadora con la cual los uniformados registraban las denuncias de la comunidad. El subcomandante del Distrito Metropolitano de Quito explica que esto ocurrió la madrugada de este lunes. Aprovechando que el patrullero del sector de la Mariscal se encontraba realizando su misión fundamental, que es de recorrer el sector que le corresponde, aprovechó esto y se metió por una de las ventanas del UPC y se sustrajo unos 2 monitores. Agentes de la Policía Judicial llegaron para investigar el caso. Esperan que con la ayuda de los videos que poseen, ubiquen al delincuente que les robó. Porque es un ciudadano que según las cámaras se puede observar que deambula por el sector. Aparentemente está bajo los síntomas de haber ingerido algún tipo de sustancia. Entonces la Policía Nacional ahorita se encuentra identificando a este ciudadano y posteriormente en el transcurso de las horas se dará a conocer algún resultado. Esto demuestra una vez más que en Quito el AMPA sigue ganando terreno
y que la delincuencia no respeta ni a la autoridad al momento de cometer sus fechorías. La variante Omicron llega a la región amazónica. El caso se registra en la provincia de Napo. Nuestra corresponsal Elizabeth Quesada nos da detalles. Se encienden las alarmas en Napo tras registrarse el primer caso de la variante Omicron en esta provincia amazónica. Se trata de una mujer de 22 años, oriunda del cantón Archidona, quien retornó desde Argentina el pasado 17 de diciembre. Ella ahora está aislada en su vivienda con síntomas leves. La paciente es el contacto del primer caso confirmado de la variante Omicron en el país, porque la paciente venía en el mismo vuelo aéreo. Desde el primer momento ha sido vigilada por todo el equipo de epidemiólogos de la Coordinación Zonal 2. Estuvo vacunada primera y segunda dosis. La muestra fue tomada en Tena, capital de Napo, y secuenciada por el laboratorio del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI. Este caso sospechoso, digámosle en primera instancia, fue a mediados de diciembre. Se confirmó después de unos 10 días más o menos y pues al momento la paciente es estable, se han cumplido todos los protocolos de bioseguridad en cuanto a aislamiento. 4 personas de su círculo familiar permanecieron aisladas, pero al momento ya se les realizaron las pruebas y su resultado fue negativo. Se hizo el cerco epidemiológico, se entrevistaron todos los contactos que tuvo la paciente y se actuó de acuerdo a los protocolos establecidos. En Napo se registran cerca de 4.000 casos de COVID-19 desde que inició la pandemia. En las últimas 24 horas se han reportado 19 contagios nuevos. El 38% de casos son de la variante Delta. Seguimos informando. Los centros de vacunación de Quito lucen concurridos. Acuden principalmente personas mayores de 50 años que buscan una tercera dosis. Fabiola Santana informa que en un centro del norte de la capital hubo quejas por los tiempos que se tomaban en la atención. El Centro de Salud del Comité del Pueblo tiene largas filas en sus exteriores. La mayoría son personas que buscan una vacuna anti-COVID en medio del incremento de los contagios. Personas de más de 50 años buscan la dosis de refuerzo. A los 62 años me he vacunado con el refuerzo, que es AstraZeneca. Pero también hay quienes buscaban atención por presentar síntomas gripales. Allí denunciaron que no se separaban a estos dos grupos de usuarios. No son capaces de diferenciar. La gente que se vacuna debería hacer una fila para allá y está con la gente que está enferma. Algunos de los que buscaban inmunizarse tenían incertidumbre por el tiempo de espera y especulación de la falta de vacunas. Algo similar ocurrió en el Centro de Salud Las Casas. Sí, hacia aquí adentro nos dijeron que se habían terminado por el momento las vacunas, pero que ya están llegando. Yo estoy más o menos desde las 10 de la mañana y ahorita ya estoy para llegar y dicen que no, que ya se han acabado las vacunas y que ahora hay que esperar. Sin embargo, este martes el Ministerio de Salud dijo que todos los 1.400 centros en el país están abastecidos. Los usuarios también concurren a otros centros como el Deportivo Metropolitano Iñaquito. Primero para que no le coge el COVID y también por la familia para no contagiar. Yo tengo una persona de la tercera edad. Considero que hay que aprovechar las oportunidades que nos da el Ministerio de Salud Pública para inmunizarnos y obviamente para evitar enfermarnos y evitar enfermar a nuestros seres queridos. Actividad que se da cuando el 80% de la población cuenta con las 2 dosis anti-COVID. El Ministerio de Salud espera vacunar a otro 5% para alcanzar este mes la denominada inmunidad colectiva. El gobierno enviará a la Asamblea un proyecto de ley de gestión de pandemia. Así lo anunciaron sus legisladores. Esto ocurre pese a que se espera para los próximos días el primer debate de la propuesta sobre el tema que preparó ya la Comisión de Salud. La Corte dispuso al Ejecutivo y Legislativo la aprobación de esta norma, pero los plazos estarían superados. Patricio Díaz nos informa. Está a punto de ser tratado en primer debate el proyecto de ley de pandemia creado por la Comisión de Salud de la Asamblea. Y desde el oficialismo se hace un anuncio. En los próximos días el Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que permita enfrentar la emergencia sanitaria, pero respetando el marco normativo y el marco constitucional. Pero en la Comisión de Salud recuerdan que esa propuesta del Ejecutivo se esperaba hace meses, luego de que retiraron el proyecto de Lenín Moreno. Más aún, porque esto era un pedido de la Corte Constitucional que no cumplieron.
Por eso, dicen, tuvieron que hacer una norma ellos mismos. Ahora la intención de un nuevo proyecto no la toman bien. Se está tratando de, en cierta forma, obstruir esta ley de pandemias que ha salido cuando el señor presidente retiró en meses pasados la ley que tenía que presentarse. Y asegura que si llega, se lo deberá tomar como un aporte a lo que ya está en trámite. Es que la Corte Constitucional dispuso que no se emitan más decretos de estado de excepción para las restricciones por pandemia y que se haga una norma que regule aquello. Pero según el oficialismo, las atribuciones dadas al COE para definir esas restricciones dentro del proyecto de la comisión son inconstitucionales. Lo que hace es crear un super COE nacional pasándose por encima de la Constitución, es decir, que el COE pueda regular restricciones y resoluciones sin necesariamente crear un estado de excepción vía decretos. El COE solamente es un coordinador institucional. Él coordina las acciones que se tomen. El COE es una oficina adscrita a la Presidencia de la República. Por encima de ello está la ley. Son casi 2 años desde que el COVID llegó al país. Hoy hay una nueva ola que incluso a la propia Asamblea obligó desde este martes a regresar a sesiones virtuales. Pero todavía no hay una ley de gestión de pandemia. Ahora está en manos de la presidenta del Legislativo para cuando pone el tema a análisis del Pleno en primer debate. Pedernales sigue esperando su anhelado hospital de 30 camas. La obra, que empezó en el gobierno anterior y que estuvo marcada por actos de corrupción en torno a 2 contratos fallidos, ahora en un tercer proceso debe contar con un contrato complementario, lo que hará que se postergue su entrega para julio del 2022. Actualmente son 150 obreros los que trabajan en la construcción del Hospital de Pedernales, en Manabí. La estructura del bloque principal está definida y las labores se concentran en el cableado, tumbados, revestimiento de paredes y pintura. Lo que será el área de rehabilitación física incluso ya está en acabados, pero aún así el plazo de entrega será postergado. Hasta ahora la construcción del Hospital de Pedernales bordea un 50% de avance. Lo que estaba previsto entregarse para marzo, ahora se indica que como fecha tentativa tiene finales de julio del 2022. Los ajustes en las fechas dependen de un contrato complementario que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está finiquitando con la empresa contratista, que es la china CanC. Tiene un costo aproximado de $1 millón, que básicamente se trata del tema climatización del hospital y también de las vías de acceso al hospital. Inicialmente el presupuesto para la construcción de esta casa de salud fue de $16.207.000. Sobre el equipamiento, el Ministerio de Salud dice que aún no se puede definir este rubro ni la contratación del personal. En un mes y medio podríamos tener nosotros un avance de obra de un 75-80%. En ese momento nosotros nos activamos para toda la programación que tenga que ver con el pedido de partidas presupuestarias. El hospital que se construye contará, entre otras cosas, con 2 quirófanos, 2 salas de parto, rehabilitación física, consulta externa y emergencia. A este contrato le anteceden 2 intentos fallidos, uno en 2019 que se cayó por la presentación de garantías falsas por parte del contratista y otro en 2020 que también fracasó por la trama de corrupción encabezada por un exasambleísta de Manabí que está preso. Sarumeños residentes en Quito se apostaron fuera del Palacio de Carondelet para pedir que el gobierno tome las acciones definitivas y evitar nuevas pérdidas patrimoniales en la ciudad. Francisco Garcés estuvo ahí y nos cuenta los pedidos. Los sarumeños que viven en Quito piden que ya no haya minería en la zona urbana de su ciudad natal. Con esta como una de las exigencias, hicieron un plantón frente a la presidencia de la República. Pero los pedidos también abarcan otras acciones. Luego tendrá que venir ya una remediación integral que implica tapar todas estas galerías mediante un relleno hidráulico. Una vez que nuestro subsuelo vuelva a ser un subsuelo fuerte y resistente, tendrá que venir la remediación, recuperación de nuestras casas patrimoniales.
Los representantes fueron recibidos por el subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, a quien le entregaron su petitorio, que incluye también tomar decisiones políticas, porque la actividad minera continúa, según dicen, a vista de las autoridades. Aquí hay corrupción y el presidente de la República tiene que poner mucho cuidado en todas estas entidades, como es Arcon antes, hoy Arcén, el Ministerio de Minas, Secretaría de Riesgos. ¿Dónde están ellos? O sea, se espera que haya un colapso, voluntad política del presidente de la República para que esto se termine. El presidente Guillermo Lasso tiene en su agenda estar en Zaruma al final de esta semana para constatar las obras de remediación tras el socavón que se produjo el 15 de diciembre, que destruyó 3 casas patrimoniales. Y en este inicio de año muchos agricultores decidieron llevar directamente el producto del campo al mercado. Manifiestan que los intermediarios les ofrecen precios muy bajos y cobran a los clientes hasta 3 veces más alto de lo que cuesta. Alex Ceballos con el informe. A las 4 de la madrugada, Manuel sale de su comunidad en Cayambe para ofrecer la cebolla blanca en los mercados de Quito. No tenemos mercado seguro. A veces compran bien, a veces poco, pero... Manifiesta que está obligado a salir del campo porque los intermediarios le ofrecen valores insignificantes. 30 centavos por un atado, manifiesta, cuando el consumidor final lo compra a $1 y hasta $1.25. Así está saliendo y todo lado, entonces usted sabe que hay cebolla y no hay quien compre. Por ello, en su camioneta carga la cosecha y busca un mejor precio en los mercados de la ciudad. A veces le pagan hasta 50 centavos, algo que le ayuda a cubrir la inversión. Manuel sale del mercado, pero en ese momento llega Fabián con el mismo propósito, mejorar el precio del producto. El intermediario allá nos compran a 30 centavos. En el agro la situación es dura y mantener a la familia es cada vez más difícil. 6 meses de trabajo con la siembra, el riego, la cosecha. Y a eso se le suma el costo de los fertilizantes, que cada día sube. Los fertilizantes ahorita hace unos 2-3 años atrás era 28 a 29 dólares. Ahora la triple 15 está costando como unas 40 a 42 dólares. Es malo porque debería de ser justo, ¿no? Que el agricultor es el que más trabaja y debería de ser todo solidario, ¿no? Así nuestros agricultores llegan a la capital con sus productos. Mañana les mostraremos todo el esfuerzo que realiza el agricultor para producir la cebolla durante 6 meses, la inversión y la escasa ganancia que obtiene. Equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito trabajan para sofocar un incendio forestal que se inició este domingo en el Cerro Caparina, en el sector de la vía Papayacta. Carlos Luis Carrillo con los datos sobre este siniestro. Desde el aire se evidencia el daño ambiental que está causando las inmensas lenguas de fuego en el Cerro Caparina, vía Papayacta. Según el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, Esteban Cárdenas, al momento trabajan 50 elementos para sofocar el incendio forestal que ahí se produce. Por la tipología del incendio, nosotros estimamos que hasta el momento unas 5 hectáreas han sido afectadas. Esperemos mantenerlo como está, no existe una propagación acelerada. Sin embargo, lo frondoso de la vegetación hace que se nos complique las labores de extinción. El Cerro Caparina está ubicado sobre la vía Papayacta. Es un área protegida, por ello los bomberos laboran a toda máquina a fin de evitar que el bosque siga perdiéndose. El incendio todavía está en fase de propagación. Está, como dije anteriormente, a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Las condiciones son complicadas, hay un incremento de velocidad en viento, sin embargo, vamos a seguir en las labores de extinción. Hasta el cierre de esta emisión, el incendio continuaba. Los bomberos investigarán las causas de este daño forestal que amenaza el medio ambiente de esta zona. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. Gracias por sintonizarnos cada día. Gaby. Tania, amigos, tendremos más información para ustedes a las 19 horas. Que tengan una buena tarde.